Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy bien, muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos siguen. Estamos en un espacio más de Voces del Cambio para tratar los temas pues relevantes e importantes para el Estado y con la gente que los conoce. Muchas gracias por seguirnos. Hoy le damos la más cordial bienvenida al diputado local Daniel Moncada Sánchez del Movimiento Ciudadano, pues para platicar con él acerca de este tema que sigue aquejando mucho al Estado, el tema de, que hemos venido cargando y que se han generado una serie de problemas por esta situación financiera que ha venido arrastrando el Estado, ¿no? Y ahora pues vemos alternativas que proponen el gobierno, alternativas que se proponen. Queremos ver, Daniel, queremos conocer, ¿cómo ves tú estas propuestas que está sacando ahora desde tu punto de vista como diputado, ya como tomador de decisiones, ya como representante de la sociedad, pues aunque se oiga así, del pueblo, de la gente, para ver porque para que las cosas se hagan tienen que hacer con las leyes y que se puedan aterrizar realmente, que no queden nada más en palabras que se las lleva el aire. ¿Cómo ves tú todos estos programas, estas propuestas que se están haciendo y qué es lo que tú qué es lo que tú ves, qué es lo que tú planteas? Te agradezco ya. No, pues el agradecido soy yo, Marx. Muy buenos días, gracias. Amigas y amigos de Cambio Michoacán. Como siempre es un placer estar con ustedes. Pues mira, Michoacán atraviesa un momento muy complicado en muchos temas, pero en particular en el tema financiero la crisis viene desde hace más de 15 años. En los últimos días es un escándalo nacional, internacional, la detención del exgobernador de Coahuila, de Humberto Moreira, porque dejó una deuda en ese estado superior a los 30,000 millones de pesos. Es grave, pero hay infraestructura, hay desarrollo en Coahuila y no lo defiendo. Pero el caso de Michoacán es mucho más grave. La deuda pública de Michoacán supera hoy los 35,000 millones de pesos. Por lo tanto, si no empezamos a implementar leyes, como tú bien dices, normas jurídicas desde el Congreso, que impidan que Michoacán siga en esta ruta de la quiebra financiera, del derroche, del despilfarro, de la vanidad de los políticos y de los gobiernos de siempre, pues me queda claro que el caso de Humberto Moreira, si no le ponemos un alto en Michoacán, pues va a ser un juego de niños comparado con el caso en Michoacán. Y ya está demostrado, porque en Michoacán ha habido alternancia desde el año 2002, que al margen de quién gobierne y del color que gobierne, son pésimos administradores y han quebrado a Michoacán. 35,000 millones de pesos que no se ven reflejados en carreteras, en hospitales, en escuelas, en infraestructura social básica. ¿Dónde están esos 35,000 millones de pesos? Desde el año 2011 no se le paga a los proveedores en Michoacán. Muchas empresas han quebrado, muchas empresas están al borde de la quiebra y algunas otras mejor se han ido de aquí. ¿Yo qué es lo que planteo? Cuando alguien no sabe gastar, pues ¿qué es lo que tienes que hacer? Le restringes las tarjetas de crédito, le restringes el ingreso y entonces le aprietas su gasto para que sepa gastar y que aprenda a gastar con una mayor responsabilidad. Cuando una empresa, Marx, está en quiebra, tú eres administradora, ¿qué hace? Pues tiene dos opciones. Se endeuda, pero me queda claro que eso no es viable porque no puedes contratar deuda para pagar deuda, o empiezas a controlar tu gasto y a lo mejor empiezas a reducir y empiezas a implementar mecanismos y medidas de austeridad. Lo mismo pasa con una persona, lo mismo pasa con una familia. Cuando ustedes en su casa, todos tenemos una crisis económica que hemos hecho. Los que venimos de la generación de la devaluación nos enseñaron a apretarnos el cinturón. Claro. Bueno, lo mismo planteo que tienen que hacer en estos momentos de crisis el gobierno del Estado. Se lo he dicho al propio gobernador, se lo he platicado en muy buenos términos al secretario de gobierno, se lo he planteado inclusive a muchos de mis compañeros legisladores y fue mi primera iniciativa de ley. ¿Y qué planteas? Yo presenté la ley de austeridad y ahorro para el Estado de Michoacán y sus municipios porque te doy un dato. En Michoacán tenemos alcaldes que ganan más que el gobernador del Estado y ganan más que el presidente de la República. En un Estado con casi 3 millones de pobres, eso no se justifica. Lo que yo planteo es que los tres poderes, los organismos autónomos y los ayuntamientos,
se bajen los altos salarios en un 30%. Ya dijo el gobernador que había bajado, que se van a bajar los sueldos de los funcionarios. Pero no basta con decirlo, Ajá. hay que hacerlo, Ajá. hay que plasmarlo para que el gobernador que llegue tenga que implementar Esas estos serían mecanismos como de las austeridad. medidas de austeridad que pudieran ayudar o pudieran recuperar un poquito la crisis financiera, estas medidas de austeridad, bajar los sueldos de los funcionarios. ¿Qué más? No solo eso. Tienes que desaparecer partidas y privilegios que el 99% de los michoacanos no tienen. ¿A qué me refiero? Viáticos, gasolina, hospedaje, alimentación, telefonía celular, vuelos carísimos en primera clase. ¿Cuánto se gasta? ¿Cuánto crees que cuesta una subida del helicóptero? Bueno, un helicóptero no tengo el dato, pero lo que hoy tengo la información extraoficial es que el gobierno del estado está gastando más de 30 millones de pesos mensuales en el alquiler de aeronaves. Uh-huh. Entonces, es un tema en el que también se tiene que revisar todo este tipo Se de... tiene que suprimir todo eso. Además de ello, reduces un 30% los salarios, eliminas privilegios, vanidades, etcétera, Uh-huh. pero además lo que te está comiendo, financieramente hablando, es tu gasto de operación, Uh-huh. tu gasto corriente. Es decir, cuánto se gasta la burocracia en papeles, en hojas, en lapiceros, en luz, en gasolinas, etcétera, etcétera. Desafortunadamente en Michoacán, y esto es un fenómeno nacional. Eso, perdón que te interrumpa, Sí. Daniel, esto que me estás comentando, ¿está incluido dentro de tu propuesta que Sí, hiciste en por la ley? supuesto. Yo planteo que se reduzca de un 25 a un 30% el gasto de operación de los tres poderes. De un 30 a un 25. Sí, Ajá. de los organismos autónomos y de los ayuntamientos, porque Ok. te quiero dar el dato. Ujú. Del 100% del presupuesto estatal, Ujú. más del 80% se va a gasto de operación Ujú. y menos del 20% se va a inversión. Pues eso es una locura. Cualquier empresa, cualquier negocio, cualquier familia, cualquier persona, pues quiebra si la mayor parte de su ingreso se le va a vivir y no a invertir, no a reactivar su economía. Y esa es la quiebra de Michoacán. Todo se despilfarra. Y entras entonces, ahí es un proceso complicado porque el gobierno es el mayor empleador en el estado. Como no hay inversión, como no hay empresas donde trabajar, pues todas las chambas tienen que salir de las instituciones gubernamentales. Entonces, reduces, es un tema ahí complejo, porque puedes reducir las pocas fuentes de empleo que tiene el Estado. No, pero ¿Cómo? ojo, yo no planteo que se despida a nadie. Ujú, Yo lo que planteo es el gasto de operación. ujú. El gasto de operación, ¿en qué rubros va? Capítulo de bienes materiales y suministros. Ujú, Capítulo de servicios personales, ujú. que también se tiene que revisar de nivel director hasta secretaría. También hay que hacer algunos ajustes hacia la baja. Pero ojo, nunca despedir a No, ningún sindicalizado, nunca despedir a la gente que desafortunadamente ha visto, como tú bien dices, en los últimos 15 años al gobierno estatal o a todas las dependencias, a todos los poderes y ayuntamientos como el gran empleador. No puedes correr a nadie. Porque no hay empresas, porque no hay trabajo, entonces el gobierno pues tiene que soportar todo esto, malamente. Sí, por supuesto que malamente. Ahora, ¿qué planteo yo? Que si se aprueba esta ley en el Congreso del Estado de Michoacán, y por eso pido la ayuda de todos ustedes que nos escuchan, que nos ven, Ujú. la ayuda de ustedes que tienen liderazgo y poder en la opinión pública, se tendrían ahorros más o menos de 1.500 millones de pesos anuales. Con eso no se resuelve la crisis financiera, no, Ujú. pero por lo menos empieza a contener tu gasto. Ahora, no lo digo yo, Ujú. diversas calificadoras internacionales como Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings, etcétera, Ujú. han dicho que en Michoacán lo que ha faltado siempre es un programa real de contención del gasto público. Así es. ¿Por qué razón se aprobó en el Congreso del Estado de Michoacán un replacamiento injusto, desproporcionado e inmoral? Porque no saben gastar y porque la salida más fácil es cargarle la mano a los michoacanos y que los michoacanos y los contribuyentes de siempre paguen los platos rotos. Yo por eso voté en contra. Este tema del replacamiento, Daniel, ¿tiene ya vuelta de hoja? Ya dijo el gobernador, ya es un tema cerrado. Pasemos a la otra página. Bueno, el gobernador para él a lo mejor es un tema Pero cerrado. ustedes como legisladores, ¿tiene Podemos derogar.
salir, se puede sacar este tema que estamos todos en contra, porque decimos, óyeme, no, ¿cómo vamos a pagar un reemplacamiento cuando vemos que todo el mundo anda moviéndose en el aire, cuando vemos que es un despilfarro por todos lados, cuando se pueden hacer pero más ese costo, ahorros en otro tipo? A ver, yo te doy unos datos. Este es el tercer reemplacamiento en menos de 6 años. Exactamente, y gobiernos En el de todos los 2007, colores están haciendo eso. El reemplacamiento costó 700 pesos, 2007. 2016 va a costar 2.300 pesos. Yo tengo copia del contrato que se le dio a la empresa que está fabricando las placas. Entre la placa y el engomado, que es el holograma, el gobierno del estado paga 300 pesos. Y te lo quiere cobrar a ti, ciudadano, en 2.300. Pues eso es una desproporción total, brutal. Es carísimo. Cuando hay estados de la República en donde el reemplacamiento es gratuito, si estás al corriente en todos los demás impuestos. Entonces me parece que no es un tema cerrado. El Congreso del Estado todavía tiene la posibilidad de dar marcha atrás en este tema, derogar ese artículo. ¿Hay posibilidades reales? Mira, lo veo difícil en esa parte porque pues no veo... que no se vuelva un tema no, nada con más mucho respeto. Pues, mis compañeros que votaron a favor no los veo desaprobándolo, ¿no? O derogando, es decir, eliminando esa parte. Pero también está la otra vía, el tema de los amparos. Los ciudadanos que no quieran pagar, las empresas que tengan una flotilla de vehículos, que es muy caro, va a ser muy caro, muy oneroso para una empresa, y no siquiera una gran empresa, una empresa mediana que se dedique, por ejemplo, a repartir agua, que se dedique a repartir gas, que se dedique a repartir paquetería. Se van a poder amparar. Se pueden amparar, tienen hasta el 15 de febrero. Y yo creo que hay dos conceptos muy claros de violación, ¿no? De nuestras derechos humanos, pero ya no son garantías individuales, ya son derechos humanos desde el 2011. Uno, que dice la Constitución que todo impuesto y contribución tiene que ser equitativo y proporcional. Bueno, este impuesto ni es equitativo ni es proporcional por las cifras que les acabo de dar. Bueno, y también que no es un tema de seguridad, como nos argumentaron, porque está soportado en una norma oficial que no es ley, pero además yo me atrevo a decir que si ustedes cuando se amparen le solicitan al juez federal que le pida a un perito que determine si las placas vigentes cumplen con las medidas de seguridad, pues claro que cumplen con las medidas de seguridad, por lo tanto no es por un tema de seguridad. Perdóname que lo diga en estos términos, nos impusieron un nuevo reemplacamiento, porque es un tema de gandallas, porque es un tema de que se abusan de los michoacanos. Pero ya es entonces, ya podemos decir que quiérase o no quiérase, y está esta alternativa del amparo, se va a tener que pagar el reemplacamiento. No, yo creo que no, porque ahora las reglas fiscales han cambiado. En materia fiscal hay bastantes criterios que dicen que después de 5 amparos otorgados por el mismo impuesto o contribución, se convierte en una regla general y por lo tanto se puede pedir a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado que a todos los demás contribuyentes que hayan pagado se les restituya su dinero. Yo por eso insisto, a partir de ya, pues vayamos viendo que los ciudadanos, empresas que se quieran amparar lo puedan hacer, es su derecho además. Y un amparo no es nada difícil, un amparo es relativamente sencillo. Yo he hecho el compromiso de poner a disposición de la ciudadanía en estos días, el próximo martes, por cierto, un modelo de juicio de amparo, de demanda de amparo. Que si alguien quiere ir... Va a ser público. Si alguien quiere ir contigo y buscar el amparo... Ni siquiera me tienen que buscar a mí, Marx. Nada más se meten a la página de www.movimientociudadano.michoacán.com. En nuestras redes sociales estará disponible. La información para quien quiera... Formato descargable, editable, para que le pongan sus datos generales, su dirección, etcétera, es lo que te Pero pide le la van a ley. dar apoyo y seguimiento, porque si baja alguien y alguien no sabe llenar el formato... Va a traer un formulario, va a traer un instructivo de los pasos que tiene que seguir. Va a ser una cosa muy accesible. Muy accesible, te va a explicar paso 1, pon tus datos generales, paso 2, anexa tu credencial de lector, copia de tu factura de tu vehículo, de tu último recibo de pago, paso 3, ve al juzgado federal tal. Ampararse significa que no se va a pagar reemplacamiento y que vas a poder usar tu placa actual sin problema. Sin problema. Hasta que vuelva a haber alguna otra. Pues en el 2017 puede ser que quieran volverlo a cobrar, pero ojo, con una tasa o un monto distinto.
y en condiciones distintas. En esta propuesta que tú haces, Daniel, de esta ley de austeridad, está incluido también la disminución de los salarios de los grandes salarios de nuestros diputados, perdóname, Sí, no, que te perdono, que es la verdad. que es lastimoso para la gente, ¿no? Y está incluido esta parte. Decían por ahí a varios, no, se tiene que transparentar los sueldos, tenemos que conocerlos. Bueno, ¿en qué momento vamos a saber que yo con una gente puede vivir dignamente y perfectamente y ricamente con 50,000 pesos al mes? Y tienes para viajar, con 50,000 pesos es un salario que muchos quisieran. 50,000 pesos. Y que no es, No. y estamos diciendo, uy, No. y bueno, los diputados pueden ganar 4 veces más que eso al mes. Entonces, y con 50,000 pesos vives muy bien. Digo, yo no gano eso, yo quisiera ganarlos, pero eso estoy poniendo en un salario alto. Un salario sí que digas vacaciones, hijos, escuela, Todo. Carro, todos. Pero ganan 4 o 5 veces más que eso. ¿Cuándo? Y entonces ahí es donde entra esta situación lastimosa para la sociedad, que está en una crisis, está incluida esta parte. ¿Cómo se va a poder aterrizar? ¿Cómo va a poder, si los que tienen que hacer esto son los afectados? Sí, totalmente. ¿Qué se tiene que hacer? Mira, para que en mi estemos iniciativa, en una cosa? En mi iniciativa planteé una reducción del 30%. Uh-huh. Ya de por sí ser diputado es un privilegio en la vida, ¿no? Uh-huh. Es un gran honor. Es algo Y que es te un llevas... honor porque hay que representar. Es algo que las te llevas necesidades de hasta la el final gente. de tu vida, Uh-huh. que menos del 1% de los ciudadanos en este país puede llegar a ser. Uh-huh. Es muy bonito, por cierto, ser diputado. Y más si actúas con vergüenza y con dignidad. Cuando yo creo que todos quieren ser diputados. Cuando yo llegué al Congreso, me di cuenta del abanico, que es como un buffet, pues. Uh-huh. Es como ir a la comida buffet. Uh-huh. O sea, es hasta hartarse. Y la verdad, lo que hice es, a mi edad, a mis 30 años, aunque me vea más traqueteado, ya es un alto privilegio ser diputado. Entonces, lo que hice fue renunciar a muchos privilegios. Uh-huh. Renuncié a 6 más o menos. Entonces, esa parte ya está. Lo que planteo en mi iniciativa es que los diputados nos reduzcamos el 30% de nuestro salario. O más. Yo planteo el 30%, podría ser más. Y yo invito a mis compañeros diputados a que aprueben esta iniciativa que ya presenté. ¿Por qué razón? Porque efectivamente es insultante que tú ganes esas cantidades de dinero. Pero es más insultante. ¿Es viable que se apruebe? Pues yo espero que sí, si ustedes me ayudan, si ustedes la difunden, si ustedes generan una presión social, claro que se debe de aprobar. También hay que decir que no es la culpa de esta legislatura lo que los diputados hoy ganamos. Eso viene de varias legislaturas ya, Uh-huh. pero lo que sí es nuestra responsabilidad, y se lo he comentado a mis compañeros legisladores, y con algunos he encontrado bastante eco, es vamos a bajarle, porque no se vale. Mira, el salario promedio de un michoacano, ¿cuánto es? 8,000 pesos. El salario promedio. Bueno, Promedio. que a lo mejor estamos siendo muy generosos, porque Uh-huh. si nos vamos a la tierra caliente, costa, Exactamente. etcétera. Siendo así. Bueno, nosotros ganamos 100 veces más eso. Así es. No se vale, no se justifica. No podemos tener privilegios que hoy la gran mayoría, porque además, ¿quiénes nos pagan? ¿Quiénes son los patrones? Pues los ciudadanos que pagan sus impuestos. ¿Quiénes mandan? Los ciudadanos. Porque el empleado, que somos nosotros los diputados, tenemos que ganar más que nuestros patrones. Yo también creo que tenemos que tener un sueldo digno, decoroso, para evitar justamente actos de corrupción, sobornos, moches, y que entonces sea un Congreso débil. No, porque imagínate, pero tampoco puedes irte a la desproporción de ganar y tener nuevos ricos en 3 años. Exactamente. Quien quiera llegar es porque tiene ganas de trabajar, no porque tiene ganas de ir a ver, ahora ya llegué, y órale, atásquense, córranle. Y es ya lastimoso. Yo creo que la gente no lo va a permitir. La ciudadanía, hemos visto el trabajo, por ejemplo, en esta organización con el replacamiento, no más carga a la ciudadanía, claro, que está de por sí muy lastimada, de por sí es una situación de descontento generalizado, que tienen un trabajo muy fuerte ahí. Y creo que son puntitos, ¿no, Daniel? Disminuir de aquí, disminuir de allá, disminuir de allá, disminuir de allá, sin estarle poniendo la carga a la ciudadanía. Por supuesto, la única vía hoy para resolver el problema financiero en Michoacán, el problema económico, sobre todo en un contexto económico
mundial muy complejo, que el 2016 y el 2017 Bien, va a ser un momento de colapso mundial, es empezar a apretarse el cinturón y saber gastar lo poco o lo mucho que se pueda generar. Muy bien, Daniel, ¿con qué concluimos? Que se nos está terminando, de hecho ya se nos está Que no olviden concluyendo los el ciudadanos tiempo. que ellos son los que mandan. Nosotros no mandamos, somos sus empleados y al final del día tenemos que entrarle con esa visión al trabajo. Tienen ustedes una fuerza impresionante, tienen el poder para cambiar la historia de Michoacán, que está, por cierto, muy lastimado, y necesitamos que nos metamos todos. Necesitamos ciudadanos todos los días, no nada más en elecciones, Marx. Exactamente, y creo que está trascendiendo ya. Creo que el gobierno, ustedes tienen una gran responsabilidad de que las cosas cambien. Es una responsabilidad que tienen y es una obligación. Estamos puestos. Es una obligación para que estas cosas cambien, y si no, realmente va a haber muchas cosas. Te agradezco mucho, No, nada que Daniel. agradecer. Vamos a darle seguimiento, te vamos a dar seguimiento a esta ley, a esta propuesta, que se oyen muy bonitas, se oyen muy bien, y que realmente se puedan traducir en la práctica, en la realidad, y sean tocables, que Yo no solo- quede nada más ahí en la Yo palabra. solo no puedo, a darle entre todos. A buscar ahí. Pues te agradezco mucho, Nada Daniel. que Vamos a agradecer. seguir luego platicando para darle seguimiento a Saludos. todas las cosas, y continuamos para la próxima aquí en Voces del Cambio. Voces de Cambio.